Bienvenidos una vez más a su canal predilecto de noticias del espectáculo, donde la verdad siempre sale a la luz y los secretos jugosos se destapan. Hoy prepúrense porque les traigo un bombazo de aquellos que hacen temblar los cimientos de la farándula turca, un rumor que ha estado cocinándose a fuego lento y que, según nuestras fuentes confiables, estuvo a punto de explotar. Como lo leyeron en el título, bomba. Kerem une a Melis y Hande. Boda a la vista. Ya su copyright, estuve tan impactados como yo cuando me entero copyright. Pero antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas y a mandar felicitaciones prematuras, vamos a desglosar esta noticia con la minuciosidad de un cirujano, analizando cada detalle, cada pista, cada rumor que nos ha llevado a esta explosiva afirmación superíndice 3N. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, les pido por favor, que le den un buen me gusta a este vídeo. De copyright extreme que tan ansiosos como yo por descubrir la verdad de de este escándalo. Y lo importante suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí les prometo que siempre encontraru en la información superíndice 3N fresca, los chismes candentes y el análisis profundo del mundo del espectáculo. Que no se lo piensen y unanse a nuestra gran familia de chismosos. Ahora con ustedes a bordo y listos para la acción superíndice 3N, vamos a desentrar más menos a este misterio. A ver por du superíndice 3N empiezo. El título lo dice todo, Kerem, Melis, Hande y una boda. ¿Pero copyright significa todo esto? Para aquellos que no acuten al dúa con los culebrones turcos, voy a ponerlos en contexto rápidamente. Hande Eru Rafael, la talentosísima y bellísima actriz que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su papel en Love is in the Air, ha sido vinculada sentimentalmente con Kerem Bürsin, su CEO protagonista en la exitosa serie. Su química en pantalla era innegable y la transición superíndice 3N a la vida real parecía inevitable. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a miles de fanáticos con el corazón superíndice 3N roto. La intensidad de ese romance, mis queridos, fue tal que se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial, alimentando foros de discusión superíndice 3N, fanfictions y hasta campañas más menosas para su reconciliación superíndice 3N. Un autocopyright psicodrama, digno de la mejor telenovela. Pero aquí es donde la historia se complica. Melis Sezen, otra talentosa actriz turca, también copyright ha estado en el radar de Kerem Bürsin. Los rumores de un romance entre ellos han circulado durante meses, alimentados por fotos robadas, comentarios ambiguos y fuentes cercanas a ambos. Se dice que Kerem y Melis han compartido varias salidas nocturnas y que su cercanía ha levantado sospechas entre los fanáticos de Hande, quienes no han dudado en expresar su descontento en las redes sociales. La guerra es declarada, mis amigos. Ahora bien, ¿CU superíndice 3 encaja todo esto en la ecuación superíndice 3N de la boda? Aquí es donde la información superíndice 3N se vuelve turbia y confusa. Según nuestras fuentes, Kerem Bürsin, en un giro inesperado de los acontecimientos, estará actuando como una especie de cupido entre Melis Sezen y otra persona. Su copyright es una locura. Pero podrá ser que Kerem, después copyright de su relación superíndice 3N con Hande, se haya dado cuenta de que su verdadera vocación superíndice 3N es unir a las personas en el amor. O tal vez, tratando de limpiar su imagen pública después copyright de la tormentosa ruptura con Hande. Las teorías son infinitas, mis queridos chismosos. Los rumores apuntan a que Melis ha estado saliendo con un empresario turco, cuyo nombre mantenemos en reserva por el momento, y que Kerem ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de esta relación superíndice 3N. Al parecer, Kerem, siendo amigo tanto de Melis como del misterioso empresario, ha facilitado los encuentros, ha dado consejos amorosos y ha actuado como un confidente para ambos. Un verdadero celestino. Se dice que Kerem ha organizado cenas románticas, ha planeado escapadas secretas y hasta ha compuesto canciones para la feliz pareja. Un amigo a su copyright no lo quisiera. ¿Y copyright pasa con Hande en todo esto? Aquí es donde la trama se pone aún interesante. Algunas fuentes aseguran que Hande, a pesar de su ruptura con Kerem, mantiene una relación superíndice 3N cordial con con diéresis copyright L.
Incluso se dice que Ande estuvo al tanto de los esfuerzos de Kerem para unir a Melis con su nuevo amor y que, de hecho, apoya esta iniciativa. Una madurez envidiable, mis queridos. Pero, ¿será cierto que Ande ha superado por completo su relación superíndice 3n con Kerem? ¿O acaso guarda aún una esperanza de reconciliación superíndice 3n? El misterio continúa. Su copyright que todo esto suena como un guión de una telenovela turca, pero les aseguro que estamos basando nuestra información superíndice 3n en fuentes confiables y en pistas que hemos ido recolectando a lo largo de las últimas semanas. Hemos hablado con maquilladores, estilistas, asistentes de producción superíndice 3n y hasta con el perro de Kerem. No dejamos piedra sin remover para traerles la verdad, mis queridos. ¿Pero por qué copyright Kerem estará haciendo esto? ¿Por qué copyright invertirá su tiempo y energía en unir a otras personas en el amor, después copyright ese de su propia experiencia fallida con Ande? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos creen que Kerem, después copyright ese de su ruptura con Ande, se ha dado cuenta de que la felicidad no reside necesariamente en encontrar el amor romántico, sino en contribuir a la felicidad de los demás. Otros cúnicos sugieren que Kerem estuvo utilizando esta situación superíndice 3n para mejorar su imagen pública, demostrando que es un hombre maduro y generoso que se preocupa por el bienestar de sus amigos. Las malas lenguas nunca faltan, mis amigos. También copyright n se rumorea que Kerem podrá estar planeando lanzar su propia agencia de citas, aprovechando su experiencia como Cupido y su popularidad entre el público. Un negocio redondo sin duda. Imaginen, mis queridos, tener a Kerem Bursino como su consejero amoroso. El con diéresis copyright sito estará garantizado. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que Kerem Bursino se ha convertido en el centro de atención superíndice 3n de este culebro superíndice 3n turco. Su papel como Cupido ha sorprendido a muchos y ha generado todo tipo de especulaciones. La prensa rosa turca estuvo en llamas, mis queridos, y no dejan de publicar artículos y reportajes sobre este escándalo. La competencia por la primicia estuvo al rojo vivo. Ahora bien, volvamos al tema de la boda. Si Kerem estuvo realmente actuando como un Cupido y si la relación superíndice 3n entre Melis y el empresario continúa floreciendo, podríamos estar presenciando una boda en un futuro cercano. Aquí es donde la información superíndice 3n se vuelve a poner turbia. No hay confirmación superíndice 3n oficial de que Melis y el empresario estu copyright n comprometidos o siquiera pensando en casarse. Sin embargo, nuestras fuentes nos aseguran que la relación superíndice 3n va viento en popa y que ambos n muy felices juntos. Incluso se dice que ya han elegido el lugar para la ceremonia, un lujoso hotel a orillas del bus superíndice 3 esforo. Por lo tanto, si todo sigue su curso, no será descabellado pensar en una boda en un futuro no muy lejano. Y si eso sucede, podemos apostar a que Kerem Bursino será uno de los invitados de honor, el hombre que unió superíndice 3 a esta feliz pareja. Y por supuesto nosotros estaremos allí para contárselo todo. No se pierdan nuestra cobertura exclusiva. Pero antes de que empiecen a hacer sus apuestas sobre el vestido de novia de Melis, quiero recordarles que todo esto son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado y la verdad podrá ser muy diferente. Sin embargo, como buenos chismosos, no podemos evitar emocionarnos con estas historias y son más o menos con finales felices. La esperanza es lo último que se pierde, mis queridos. Y hablando de finales felices, ¿qué copyright le depara el futuro a Ande Erupa Rafael? Después copyright ese de su ruptura con Kerem, Ande ha estado enfocada en su carrera profesional, protagonizando nuevas series y películas que han consolidado su posición superíndice 3n como una de las actrices talentosas y populares de Turquía. Su agenda es repleta de proyectos y no tiene tiempo para el amor, al menos por ahora. Si bien no hay rumores de que Ande es tu copyright saliendo con alguien en este momento, estamos seguros de que el amor volverá a tocar a su puerta tarde o temprano. Ande es una mujer hermosa, inteligente y exitosa, y no dudamos de que encontrará a su alma gemela en el momento adecuado. Kizu es un apuesto actor, un exitoso empresario o Q copyright en saber un príncipe azul. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla y esperando con ansia su superíndice 3 proyecto. Y por supuesto, estaremos aquí para contarles todos los detalles de su vida amorosa, en cuanto haya novedades. No se despeguen de su pantalla, mis queridos.
Y hablando de novedades, les prometo que seguiremos investigando a fondo este culebro superíndice 3N turco, buscando nuevas pistas, nuevas fuentes y nueva información superíndice 3N que nos permita armar el rompecabezas completo. Es tu copyright N. Atentos a nuestros superíndice 3 vídeos, porque les aseguro que la historia de Kerem, Melis, Ande y la posible boda a UN tiene muchos capítulos por escribir. Esto reciu copyright N comienza, mis amigos. Incluso estamos considerando enviar a uno de nuestros corresponsales a Turquía para que investigue de primera mano este escándalo. No escatimaremos en gastos para traerles la mejor información superíndice 3N. Asu que si ven a alguien con una CEU, Mara persiguiendo a Kerem Bursino por las calles de Estambul, no se sorprendan. En resumen, hoy les hemos presentado una bomba de aquellas que hacen temblar los cimientos del espectro culo turco. Kerem Bursino, después copyright S de su ruptura con Hande Erupar Rafael, estará actuando como una especie de cupido, uniendo a Melis Sezen con un misterioso empresario. Si bien no hay confirmación superíndice 3N oficial de una boda, la relación superíndice 3N va viento en popa y no será descabellado pensar en un final feliz para esta pareja. Mientras tanto, Hande Erupar Rafael sigue enfocada en su carrera profesional y esperando a que el amor vuelva a tocar a su puerta. Un culebro superíndice 3N digno de los mejores guionistas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright investigando y contándoles esta historia. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verme y escucharme. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles las noticias frescas y los chismes candentes del mundo del espectro culo. Ustedes son mi inspiración superíndice 3N, mis queridos chismosos. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem estuvo realmente actuando como un cupido? ¿Ven posible una boda entre Melis y el empresario? ¿Y qué copyright le depara el futuro a Ande? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías y sus predicciones. La opinión superíndice 3N de ustedes es muy importante para mí. Además, quiero saber qué copyright otros temas les gustará que abordemos en nuestros superíndice 3 vídeos. ¿Quieren saber sobre la vida amorosa de Can Yaman? ¿O prefieren que investiguemos los secretos de belleza de Demet Özdemir? Du copyright genme sus sugerencias en los comentarios. Y por último pero no menos importante los invito a darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este escándalo, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que AQ siempre encontraru en la información superíndice 3N fresca, los chismes candentes y el análisis profundo del mundo del espectro culo. No se arrepentiru N, se los garantizo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Adiós superíndice 3S.